Libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Vamos a leer la escritura. Mi pueblo fue destruido. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Oseas 4, 6. Leamos todos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. ¿Puede sentarse, amados hermanos? Hablaremos cuando un pueblo perece por falta de palabra genuina, que trae el conocimiento de Dios, por supuesto. Oseas profetizó, de acuerdo al capítulo 1, verso 1, durante los reinados de varios reyes. Amén. En los días de Usías, que está presente en el libro de Isaías, capítulo 6, que él muere. Amén. En los días de Jotán, el hijo de Usías, Acaz, el nieto de Usías, y Ezequías, el bisnieto. Amén. Reyes de Judá. Pero también profetizó en la época, en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Es decir, profetizó entre los años 750 antes de Cristo y 722, un poco antes de la caída del reino del norte a manos del rey de Asiria. Amén. Este capítulo 4 es una acusación por parte de Dios al pueblo de Israel, especialmente a los sacerdotes, a los líderes religiosos por su corrupción moral y abandono de la palabra de Dios. El pueblo había pecado. Amén. El pueblo, de acuerdo al verso 1 al 3, el pueblo había pecado y eso trajo consecuencias. El verso 4 al 7 muestra la causa del pecado del pueblo, que eran sus sacerdotes. Y el verso 8 al 10, el juicio de Dios contra ese sacerdocio. Amén. Vamos a hacer ese análisis desde el verso 1 al 10 para entender por qué el pueblo de Dios pereció. Estamos hablando del reino del norte en el año 722, cuando Sargón II, general de los ejércitos del rey de Asiria, entra al poder como rey y destruye el reino del norte. Y el pueblo perece. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Falta de conocimiento, dice la Escritura. Falta de conocimiento del Señor. Pero veamos desde el verso 1 el pecado del pueblo y sus consecuencias. El verso 1 habla de que hay ausencia de 3 virtudes en el pueblo de Dios. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Amén. El profeta hace un llamado a oír la verdadera palabra de Dios. El pueblo estaba acostumbrado a oír a sus falsos profetas y por eso les hace ese llamado: oír palabra de Jehová. Amén. Al reino del norte, considerados como pueblo de Dios. Y la razón de este llamado es porque Dios estaba irritado. Ellos lo habían provocado. Amén. Y Dios hace manifiesto su enojo. Amén. Dice, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, es decir, del reino del norte. La Nueva Biblia Viviente dice, Él tiene un pleito con ustedes. Amén. Es decir, el pueblo peca y eso ofende, provoca, hace enojar a Dios. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? La Escritura dice, Jehová contiende con los moradores de la tierra. Él tiene un pleito contra ustedes. Transmite la imagen de un pleito legal. Amén. Donde Dios manifiesta un reclamo justo ante el incumplimiento del pueblo por parte de ellos en el pacto que Dios había hecho. Amén. Los moradores de la tierra son el pueblo de Israel. La razón de este pleito es la ausencia de 3 virtudes que Dios les había dado a ellos como pueblo. Amén.
podríamos decir, unos pecados de omisión. Había carencia de emet en hebreo, que significa verdad o fidelidad, carencia de gesed en hebreo, que significa bondad, y carencia de da'at, que significa conocimiento. Amén. No había dentro del pueblo verdad. El hebreo emet también es traducido como fidelidad. Dice, porque no hay verdad. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Emet también se traduce como fidelidad. Biblia de las Américas dice no había fidelidad, y ambas interpretaciones o traducciones son legítimas. Pues cuando no hay verdad de Dios en el pueblo, obviamente no hay fidelidad al Dios vivo, verdadero. Por ejemplo, en tiempos de apostasía, el pueblo siempre tiende a apartar el oído de la verdad de Dios. Amén. Y se van tras la fábula, se van tras la mentira. Eso lo dice segundo libro de Timoteo 4:3-4. Vendrán días donde muchos apartarán el oído de la verdad y se irán tras las fábulas. Por esa razón el pueblo se vuelve infiel. Amén. Al pacto, al compromiso. Israel, cuando hablamos de infidelidad, hablamos que hay un compromiso hecho entre el pueblo de Israel y Dios, que lo hizo en el monte Sinaí. Dios se comprometió, actuando Dios como si fuera el esposo de Israel, su esposa. De hecho, el libro de Oseas habla de la infidelidad de Israel, y Oseas tiene que, bueno, usted en el capítulo 1, en el capítulo 2, vemos que Oseas se casa con una mujer infiel. ¿Cuántos adoramos al Señor? Que representa al pueblo de Dios. Y la infidelidad a Dios viene por no oír la verdad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 11, amén, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y Pablo dice, le digo esto porque os celo como una novia, para presentaros una novia casta a Cristo, fiel. Amén. Pero así como la serpiente engañó a Eva trayendo mentira, vuestros sentidos sean engañados de esa fidelidad a Cristo y se vayan tras la mentira. Eso siempre ha ocurrido. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso no había verdad dentro del pueblo, no había fidelidad dentro del pueblo. Amén. También no había misericordia, es sed, compasión. Amén. Cada quien buscaba sus propios intereses sin importarle pasar por encima de los demás. No había conocimiento de Dios, dice, porque no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra, dice el verso 1. Aunque se hablaba de Jehová, aunque los sacerdotes enseñaban la Torá, aunque los profetas profetizaban el nombre de Jehová, amén, no había verdadero conocimiento de Dios. En Israel, usted lo puede ver en el primer libro de Reyes, capítulo 22. Para la época del rey Acab, estamos hablando del año 850 antes de Cristo, un siglo antes. Amén. Acab tenía sus profetas y ellos profetizaban en nombre de Jehová. De hecho, de esos 400 profetas que tenía Acab, el líder de ellos era Sedequías, hijo de Kenana. Y si usted lee la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 11 y 12, usted notará que esos 400 profetas profetizaban al unísono, siguiendo a este hombre, a Sedequías. Sedequías se había hecho unos cuernos y le decía, haciendo una obra de teatro. Es que cuando no hay palabra de Dios, se recurre, hermano, al espectáculo, al entretenimiento, al show, a las obras de teatro. Y Sedequías hizo unos cuernos y decía, por estos cuernos acornearás a los asirios. Así dice Jehová. No dijo Baal,
dijo Jehová. Predicaban de Jehová, hablaban en nombre de Jehová, pero no era el verdadero Jehová. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso no había conocimiento de Dios. Amén. No había verdadero conocimiento del verdadero Dios, sino de uno falso. Amén. El interpretado y deseado por ellos. En el libro de Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24, el profeta dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. En esta época le podríamos decir: no se alabe el que está terminando sus estudios universitarios o el que ya se graduó. No se alabe el sabio en sus títulos, ni tampoco se alabe el valiente en su valentía. Amén. Ni tampoco se alabe el rico en sus riquezas. Verso 24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Hasta alabamos al Señor. Qué bueno es entender y conocer al verdadero Dios. Yo soy Jehová, que hago misericordia, pero también hago juicio y justicia en la tierra. ¿Cuántos alabamos al Señor? El Jehová que ellos habían creado no tenía misericordia para con los justos, con los santos. Por eso perseguían. Acab perseguía a los profetas de Dios, a Elías. Amén. Perseguía a Micaías, lo puso preso. No tenía misericordia con los hombres de Dios. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? No tenía misericordia con ellos. Por eso no conocían al verdadero Dios, que sí hace misericordia con los justos y hace juicio, juzga. Ellos no querían mensajes de juicio. Amén. Quieren mensajitos de amor. Nosotros alabamos al Señor, de promesas. No querían mensajes de justicia de Dios en la tierra. Alabanzas al Señor. Por eso lamentablemente los que no conocen el verdadero Dios siguen sus propios caminos. Y en la historia de Israel vemos que ese problema ha existido en todas las épocas. Amén. Después de que se levantan hombres de Dios como Moisés, como Josué, amén, y dejan un legado, amados, se levantan generaciones nuevas que no conocen al Dios verdadero. Amén. Y estamos en esta época igual, amados hermanos. Amén. El evangelio en Latinoamérica fue traído por hombres de Dios, temerosos de Dios, que buscaban a Dios, que eran santos, como el hermano Luis M. Ortiz, como el hermano Gigi Ávila, como otros predicadores que fueron temerosos de Dios. Pero después de su muerte se levanta otras generaciones, amados hermanos, en todo lugar, en diferentes iglesias, diferentes denominaciones, amados hermanos, que no conocen al Dios verdadero. Jueces capítulo 2, verso 10, dice: en la época de Josué y toda esa generación que conoció al Dios verdadero, esa generación fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Amén. Y por eso andan en sus propios caminos, hacen lo que se les da la gana. Viven unidos al mundo, al pecado, y creen que es que Dios les aprueba eso. Amén. Como los hijos de Elí, que aunque eran sacerdotes y enseñaban de Jehová, no tenían el conocimiento del verdadero Dios. Primer libro de Samuel 2:12 dice: y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ese falso conocimiento de Dios, que no es el conocimiento verdadero de Dios, los lleva a la ruina, los lleva a la destrucción y a la perdición eterna. Amén. El verso 2 de Oseas capítulo 4 nos muestra el resultado social por la ausencia de esas tres virtudes: de verdad,
de misericordia y de conocimiento de Dios. Amén. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Es decir, por el pueblo no tener la verdad de Dios, ni tener misericordia con los justos, los santos, y tener el verdadero conocimiento de Dios, el profeta Oseas denuncia el resultado de 5 pecados de comisión que transgreden los mandamientos del decálogo de Dios: el mandamiento 3, el mandamiento 9, el 6, el 8 y el 7. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por no haber verdad de Dios dentro del pueblo, por no haber misericordia de Dios, por no haber conocimiento de Dios dentro del pueblo. Porque si hubiese conocimiento de Dios, hubiese verdad de Dios, el pueblo andaría rectamente. Amén. Como en este nuevo pacto, que nadie dirá conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Porque en ese nuevo pacto, donde el verdadero Hijo de Dios ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo, que es el que gobierna la vida de ese pueblo, escribe su ley en su mente y en su corazón. Alabanzas al Señor. Amén. Y por eso el cristiano anda bajo el temor de Dios. Pero cuando no hay la verdad de Dios, no hay el verdadero conocimiento de Dios, entonces quien gobierna al pueblo de Dios no es la palabra de Dios, no es el Espíritu de Dios, es el pecado. Y el primer pecado que menciona el profeta es perjurar. Perjurar es hacer un falso juramento, de acuerdo a la Nueva Biblia Las Américas. Amén. Perdón, la NBLA. Solo hay falso juramento. Y lo hacían para engañar a otros para beneficio propio, sin tener en cuenta que violaban el mandamiento que prohibía el abuso del nombre del Señor, de Éxodo 27. Amén. Perjurar, es decir, usaban el nombre del Señor en vano. Que por Dios bendito, lo juro ante Dios. Amén. Cuando no hay verdad de Dios, se recurre a eso. Un evangélico que haga eso está perdido, está en pecado. Quien lo gobierna no es Dios. El segundo pecado era mentir. Como no aceptaban la verdad de Dios sino la mentira, pues eso era lo que hablaban al buscar su propio beneficio. Amén. Mentían. ¿Cuántos alabamos al Señor? La raíz hebrea de esta palabra se refiere a la tergiversación o al engaño. Amén. ¿No le parece a usted eso claro hoy en día, que se miente con una libertad, con una facilidad? Y estamos hablando dentro del mismo pueblo de Dios. Alabanzas al Señor. El tercer pecado era matar. Se refería al asesinato premeditado. Amén. Matar. Obviamente que para matar primero se mata en el corazón, como dice Primera de Juan capítulo 3, el que aborrece a su hermano, el que odia a su hermano, es un homicida. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Y la Biblia dice que la tierra se había contaminado. Números 35-33 dice: no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será espiada de la sangre que fuera derramada en ella, sino que... Volvemos al punto que estamos hablando, y es que el diablo también se enoja. Amén. Porque vamos a decir una verdad que es la realidad de la sociedad que estamos viviendo acá en Colombia y en el mundo, que por causa de la ausencia de la verdad de Dios, del conocimiento verdadero de Dios, amén, dentro del pueblo, el pueblo está gobernado por el pecado, y por eso juran falsamente, mienten, matan. Amén. Y los homicidios se han aumentado, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente. Oseas 4:2 dice: abunda la violencia y los homicidios se multiplican. Es decir, los crímenes violentos se habían vuelto tan comunes que uno ocurría inmediatamente después del otro.
como en los días de Noé, amados hermanos. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Todos los días hay sicariatos en nuestra ciudad. Todos los días en nuestro país hay asesinatos. La Biblia dice en Génesis 6:11, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. ¿Cuántos alabamos al Señor? La violencia en nuestras ciudades no es por falta, amén, de políticas de seguridad. Pueden traer los mejores soldados, las mejores cámaras, pueden traer todo, pero mientras haya pecado, mientras el pueblo peque contra Dios, eso va a traer violencia. El cuarto y quinto pecado era hurtar y adulterar, prevalecen, dice la Biblia. Aparte de aumentarse los robos de pertenencias, como lo vemos hoy en día, también contaba con el robo de esposas o esposos para cometer adulterio. Amén. Hurtar y adulterar prevalece. Amén. Usted va al libro de Jueces y encuentra que el pueblo de Israel hicieron lo malo delante de Dios y Dios los entregó a robadores. Eso es lo que vemos hoy en día. El pueblo evangélico, sin importar las denominaciones, la gran mayoría ha entrado en apostasía, en pecado, y por esa razón Dios ha entregado las ciudades a robadores. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Eso no es cuestión del pastoral, es que ay, me las está echando. No las está echando. Arrepiéntase, hijo del diablo o hija de Satanás. Alabanzas a Jesús. Jueces capítulo 2. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Alabanzas al Señor. Verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Amén. Verso 14. Se encendió el furor contra Israel, el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de ¿qué? Verso 14. De robadores que los despojaron. Alabanzas al Señor. Esa es la realidad que estamos viviendo. Amén. Así es que no crea a los políticos populistas. Es que el día que yo suba, mejor dicho, a todos los atracadores, robadores, a los delincuentes, los voy a poner presos. No va a poder. Tendría que reformar y la gente les cree la ignorancia. Porque si hablamos en términos judiciales de derecho, tendrían que reformar todo el sistema judicial de Colombia. Para eso se tendría que tumbar las altas cortes. Pero todo el sistema judicial está a favor de los ladrones, de los corruptos, de los malvados. Ningún presidente puede librar esto. Ningún hombre. No crean a los populistas, ni de derecha ni de izquierda. El problema no se basa en leyes ni en aplicación de las leyes. El problema se basa en la relación con Dios. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Veamos el juicio de Dios, verso 3. Por causa, dice, por lo cual se enlutará. Estamos en Oseas capítulo 4, verso 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. ¿Cuántos adoramos al Señor? Miren que por la ausencia de la verdad de Dios, de la misericordia y del conocimiento verdadero de Dios, amén, estos pecados se aumentaron. Perjurar, mentir, matar, la violencia aumentó, hurtar y adulterar prevalecieron en las ciudades. Amén. Y eso aumentó más la ira de Dios. Y por eso Dios establece el juicio, por lo cual se enlutará la tierra. Cuando habla de enlutar, habla de lamento por la pérdida de seres queridos. Amén. Como en los días de Elías.
En los días de Elías la tierra se enlutó. El Señor dijo en Lucas capítulo 4 que en los días de Elías habían muchas viudas. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? También la tierra se está enlutando, el mismo pueblo evangélico se está enlutando, se están perdiendo muchos, están muriendo muchos hombres y muchas mujeres están quedando viudas. Hay mucho luto. Porque la ira de Dios tiene un efecto sobre el ser humano y sobre la naturaleza. Si el pueblo de Dios es desobediente, toda la creación sufre. Amén. Toda la creación sufre. Primero el ser humano. Dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Extenuar habla de fallecer, de morir. La Biblia, Jubileo, JBS dice, y será talado todo morador de la tierra. Será talado, cortado. Estamos hablando de un plan despoblacional. Isaías profetizó sobre este juicio, sobre la naturaleza y la despoblación mundial. Vamos a Isaías capítulo 24, del 5 al 6. Una profecía futura que va a tener cumplimiento ahora en la gran tribulación. Alabanzas al Señor. Dice, la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho. Oh, los abogados que les gusta torcer el derecho. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. ¿Y qué dice el verso? Y disminuyeron los hombres. Eso es un plan despoblacional. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. El señor Bill Gates en el 2010 lo dijo. Con estas cosas iban a disminuir la tasa de crecimiento poblacional, la tasa demográfica. Amén. Un control demográfico, control de natalidad. Pero nadie se esperaba que también iba a haber un genocidio. Y eso es lo que estamos viendo. Paros cardíacos, derrames cerebrales, turbocánceres. Y caen y caen. Estamos en un plan despoblacional. Y de eso se trata la gran tribulación. El que va a asumir el poder en el mundo y que ya tienen el aspecto legal hecho. Con lo que aprobaron el día martes el tratado de Demias. Amén. Le otorgaron todos los derechos legales para que el que se siente en esa silla como el chairman, como el presidente, como el líder, será el rey de reyes en la tierra. El que mande, el que tenga la autoridad soberana para mandar obligatoriamente a poner que por el bien. Y como inventan unas mentiras y la gente cree y es tan tonta y es tan manipulable, amén, se la ponen. Y después enfermos de cánceres, ay no, me dio un cáncer en el colon, ay no, me dio un cáncer en la matriz, ay no, me dio un cáncer en la próstata. ¿Y debido a qué? No, eso está dando por todos lados. Eso es la alimentación. ¿Y por qué no acepta que fue porque cometiste un error? Están despoblando a la humanidad y la gran tribulación va a ser basada en eso, en un plan genocida. Amén. Por eso debemos estar preparados, porque Cristo viene. El Señor dijo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra van a ser probados, testeados. Si usted quiere quedar, siga llevando su vida como la lleva.
Pero si usted quiere ir, asista más a la iglesia, ore más, busque más de Dios, santifícase más, apártase más del pecado, apártase más del mundo, ciérrele el corazón, hermano, a la codicia, a la lujuria. ¿Cuántos adoramos al Señor? Pero si usted se quiere quedar, siga llevando esa vida indiferente que el diablo le ha hecho. Veamos la causa del pecado del pueblo, que son sus sacerdotes. El verso 4. Dios señala a los sacerdotes como los responsables del juicio. Leamos Oseas 4:4. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como el que resisten al sacerdote. Lo que el profeta le está diciendo al pueblo, porque ya el juicio se estableció, se enlutará la tierra. Amén. Viene el juicio, va a haber muertes. Alabanzas al Señor. Entonces el profeta le dice al pueblo: no se acusen mutuamente, no contiendan ni reprenda a hombre. O sea, no se acusen mutuamente, porque todos ustedes han pecado, todos son culpables, todos están bajo la condena de muerte, como aquellos que trataban con desprecio al sacerdote o al juez, de acuerdo a la ley, Deuteronomio 17:12. El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal en medio de Israel. O sea que en Israel, el verdadero sacerdote, el santo que estaba ministrando, amén, si él predicaba una palabra o el juez establecía un juicio, si dentro del pueblo alguien procedía con soberbia contra ese hombre de Dios, era merecedor de muerte, por parte de la ley, por parte de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? No contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten o proceden con soberbia contra el sacerdote. Son merecedores de muerte, todos ustedes. Amén. La versión 2015, Reina Valera 2015, de Oseas 4:4 dice: nadie contienda ni amoneste a ninguno, porque es contigo quien tengo pleito, oh sacerdote. Las dos versiones son verdad. Amén. O sea, después de presentar los cargos contra el pueblo, el profeta Oseas no quiere que el que escuchó su mensaje considere al pueblo como el principal responsable de esta situación. Son los sacerdotes, los líderes espirituales. Amén. Reina Valera 2015, Oseas 4:4 dice: nadie contiende ni amoneste a ninguno, porque es contigo con quien tengo pleito, oh sacerdote. Sacerdote es el culpable. Amén. Y por eso Dios establece la caída tanto del pueblo como de los sacerdotes. El verso 5 dice: caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta en la noche, y a tu madre destruiré, a todo el pueblo de Samaria. Amén. Sí, caerán, unos de día, caerán otros de noche, serán destruidos. Está hablando del juicio, es una reiteración. El verso 5, una reiteración del verso 3. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Es decir, se va a enlutar la tierra. Van a caer tanto el sacerdote como el profeta, como todos los habitantes. Y el sacerdote y el profeta, que representaban al liderazgo religioso, ellos y el pueblo cayeron. Eso ocurrió en el 722 antes de Cristo. General Sargón, amén, quien gobernó del año 722 al 705 antes de Cristo, subió al reinado de Asiria y terminó el asedio de 3 años. Amén. Segundo libro de Samuel, segundo libro de Reyes 17:16 dice: el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria. Es decir, vino con el ejército de Asirio, destruyó el ejército de Samaria en el sitio que ellos tenían, mató a muchos
y solamente quedaron sobrevivientes que fueron los que él se llevó para más allá del Éufrates. Ahías, el anciano profeta, en el primer libro de Reyes, creo que es el capítulo 13, no recuerdo bien, ya anciano le profetiza a Jeroboam, a la mujer de Jeroboam, que Israel iba a ser sacudida, amén, por Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y que sus moradores iban a ser llevados más allá del Éufrates. Y Sargón II mató a todos los del reino del norte, y los únicos sobrevivientes quedaron unos escondidos, que son los que mezclaron con los extranjeros y nacieron los samaritanos. Pero llevó cerca de 27,000 cautivos, los dispersó en Asiria para nunca más volver. Cayeron. El pueblo fue destruido. El pueblo del norte fue totalmente destruido. Amén. ¿Y cuál fue la causa de la destrucción de Israel? Leamos el verso 6. Mi pueblo fue destruido. Está hablando del reino del norte, Samaria. En el año 722 antes de Cristo fue destruido el reino del norte. ¿Y por qué? Porque le faltó conocimiento. Amén. Esa fue la causa de la caída de Israel. Le faltó conocimiento. ¿Cuántos adoramos al Señor? Es decir, no tenían el conocimiento del verdadero Dios. Aunque habían sacerdotes, aunque habían profetas, ellos no tenían el verdadero conocimiento de Dios. Amén. Y eso era lo que faltaba. Faltó conocimiento de Dios. Porque en los tiempos de apostasía, amén, el verdadero conocimiento de Dios, la verdadera palabra de Dios escasea. Usted lo puede leer en primer libro de Samuel, capítulo 3, que en los días del joven Samuel, la palabra de Dios escaseaba, la visión de Dios escaseaba. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día también. Aunque hay mucha exposición bíblica, aunque haya mucho conocimiento de la palabra de Dios, no hay conocimiento del verdadero Dios. Amén. No hay revelación divina del verdadero Dios. Ya Dios no habla a través de muchos como antes. Ahora es a través de pocos. La mayoría habla a través de un espíritu de mentira. Eso le ocurrió al pueblo de Israel. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No conocían al Dios verdadero. En el primer libro de Reyes 22, del 11 al 12, vemos a Sedequías, los 400 profetas de Jehová, pero del falso Jehová, no del verdadero. Y el verso 20 al 23 del primer libro de Reyes 22, Micaías le muestra la razón por la cual no había conocimiento del Dios verdadero. ¿Y por qué? Porque Jehová los había entregado a un espíritu de mentira. Y el mismo Micaías le dijo a todos ellos: Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas, aunque hablen en el nombre de Jehová. Y eso es lo que vemos hoy en día. Por haber apartado el oído de la verdad de Dios, amén, Dios también los entregó a un espíritu de mentira. Eso lo dice el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2. Por cuanto no recibieron el amor por la verdad, Dios los entregó a un strong delusion, dice en inglés, a un poder mentiroso. Amén. Que en el libro de Reyes, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, citando Isaías, creo que 26, en el capítulo 11, dice: Dios los entregó a un espíritu de estupor, que les enceguece el entendimiento, que los adormece, para que no oigan la verdadera palabra de Dios, para que se aburran, para que aparten el oído de la verdad.
Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por esta razón el pueblo no tenía el conocimiento del verdadero Dios. El pueblo se había extraviado. Alabanzas al Señor. Y hoy el pueblo también está descarriado. Cada quien hace lo que le da la gana. Amén. No hay límites, no hay reglas, no hay normas. Hablan lo que quieran hablar, ven lo que quieran ver. Aleluya, gloria a Jesucristo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. No los gobierna Dios, como lo hablamos el domingo en la tarde. No los gobierna el Espíritu Santo, quien es el que pone las leyes. Los gobierna el pecado. Siguen la corriente de este mundo. Amén. Si en la corriente de este mundo, los medios de comunicación, los canales de televisión, las redes sociales, todos se enfocan al Día de la Madre, al Día del Padre, al Halloween o a la fiesta de fin de año, que usted ya sabe cuál es, que está, ya ni la puedo, gloria a Dios. Amén. Nosotros alabamos al Señor, pero todos lo hacen. ¿Por qué? No tienen conocimiento del verdadero Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento del verdadero Dios. ¿Y cuál fue la causa de la escasez del verdadero conocimiento de Dios, de la verdad? El verso 6 lo dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Amén. Es decir, la ignorancia del conocimiento de Dios por parte del pueblo, amén, era debido al acto deliberado de los sacerdotes de desechar el conocimiento verdadero. Desecharon el conocimiento verdadero de Dios. Por eso el pueblo perece. Para el 2020 y 2021 hubo conocimiento del verdadero Dios, y Dios dijo que esto era un veneno, iba a matar a muchos, y muchos desecharon este conocimiento, se la pusieron y murieron. Y los que no han muerto y han reconocido, le han pedido a Dios misericordia, y Dios los tiene vivos y con salud por su gracia. Pero los que todavía siguen soberbios van a caer pronto. Desecharon el conocimiento de Dios. Amén. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Desecharon, fue un acto voluntario. ¿Qué vamos a oír a ese o a ella que se cree? No tiene cargo, no es nadie, no representa nada. Puede que no hayan cargos, no hayan posiciones, no tenga respaldo económico o numérico en iglesia, pero si tiene el Espíritu de Dios, tiene el respaldo del cielo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Oh, esa es una amenaza. Una advertencia, perdón. Te echaré. Porque es que desechar esta palabra de Dios, esta exponencia de Dios, es desechar a Dios mismo. Jesús mismo lo dijo, creo que en Lucas. No sé si es 14 o 10, no recuerdo, donde dice que el que a mí me que el que a vosotros os recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe a mi Padre. Pero el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y desecha al que me envió, o rechaza. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso yo le digo a los impíos que pelean con los justos, no resulte usted peleando con Dios. Por eso es que está enfermo y enferma y no se ha levantado y está bajo la advertencia de Dios: te voy a desechar. ¿Cuántos alabamos al Señor? El texto termina el verso 6: y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ay, gracias a Dios vino usted a escuchar este mensaje, porque Dios le está diciendo: usted desechó, olvidó la ley de Dios, también Dios se va a olvidar de sus hijos. ¿Quiere usted mucho a sus hijitos? Arrepiéntase.
no sea que Dios también se olvide de ellos. Este olvido no es accidental. Este olvido es el resultado del enceguecimiento que trae el pecado al entendimiento. Amén. Cuando una persona peca, inmediatamente, naturalmente, espiritualmente, hay un enceguecimiento en el entendimiento para no tener comprensión de lo espiritual. Eso le pasó al pueblo de Israel en general. 2 Corintios 3, 14 y 16, Pablo lo explica. El entendimiento de ellos, de todos los judíos, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo de no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No comprenden. Pero cuando se convierten al Señor, el velo les será quitado. Por eso no hay mensaje, no hay palabra. Por eso es mejor los shows, es mejor el espectáculo. Se olvidaron de la palabra de Dios, también Dios se olvidó de sus hijos. Dios tenga misericordia, porque tenemos hijos. El Señor prometió: yo salvaré a tus hijos. Pero si nosotros fallamos, Dios mismo se encarga, y aún nuestros hijos van a sufrir por causa de nuestro pecado. Amén. Leamos el verso 7, la causa del juicio contra los sacerdotes. Mire, el verso 7 dice en Oseas 4:7, dice: conforme a su grandeza así pecaron contra mí, también yo cambié su honra en afrenta. La versión hebrea no dice conforme a su grandeza. Dice: cuanto más se multiplicaron los sacerdotes, más pecaron contra mí, cambiaré su gloria en afrenta. Amén. Cuanto más se multiplicaron los sacerdotes. O sea, el pueblo del norte empezó a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar. Yo creo que se enorgullecerían: uy, tenemos miles de sacerdotes, esto está creciendo. De hecho, el crecimiento demográfico en Israel fue un cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham en Génesis 22:17, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Sin embargo, ese crecimiento trajo apostasía, porque aumentó las demandas de más sacerdotes, y en el afán de meter más sacerdotes, porque había más pueblo, entraron en el ministerio gente sin temor a Dios, gente que no tenía llamado, gente que no era llamada por Dios. Y estos aumentaron más el pecado. Biblia de las Américas dice en Oseas 4:7, cuanto más se multiplicaron, hablando de los sacerdotes, más pecaron contra mí, cambiaré pues su gloria en afrenta. Amén. La gente cree que la multiplicación, el crecimiento, es un sinónimo de bendición. Pero si el Señor le dijo: multiplicaré tu descendencia, será como la arena del mar y las estrellas de los cielos. Sí, pero la descendencia verdadera de Dios. Amén. Los verdaderos hijos de Dios, que son una minoría entre la mayoría. Por eso el profeta, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 9, citando Isaías 10:21, que aunque la descendencia de Israel se multiplicare como la arena del mar, solo un remanente será salvo, no todos. Es decir, la prosperidad y la abundancia del pueblo multiplicó más el pecado en Israel. Eso es lo que decía el hermano Ortiz. Esta obra es una obra de iglesia pequeña. La iglesia grande se corrompe, decía el hermano Ortiz. Amén. ¿Cuántas alabamos al Señor? Pero no digamos el hermano Ortiz, digamos lo que dice la Biblia. Oseas capítulo 10 verso 1, Oseas capítulo 4 verso 7. Cuanto más se multiplicaban, más se aumentaba el pecado. Eso lo dice la Biblia. Es un principio que usted no lo puede negar. Amén.
Leo Biblia a las Américas, Oseas 4:7. Cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Oseas 10:1 dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Se aumenta el pueblo, se aumenta el pecado. El liderazgo perdió credibilidad. Y por eso Dios cambió la honra del sacerdocio. Dice el verso 7: yo cambiaré su honra en afrenta. Amén. En Malaquías capítulo 2 verso 9 dice: por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Perdieron credibilidad, ya la gente no creía en los sacerdotes, como hoy en día ya no creen en los pastores. Violadores, corruptos, pedófilos, ladrones. Yo también cambiaré su honra en afrenta. Vamos a ver el pecado de los sacerdotes desde el 8 al 10 y terminamos. Ellos hicieron del pecado su negocio, los sacerdotes. Verso 8, ¿qué dice? Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Mire, préstame atención. Del pecado de mi pueblo ellos comen. Es decir, los sacerdotes codiciaban las ofrendas que traía el pueblo por el pecado. Ellos tenían derecho a comer esa carne, de acuerdo a Levítico 6:26. La Nueva Traducción Viviente dice: cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. O sea que los sacerdotes en la época antes del cautiverio, antes de que Dios destruyera el pueblo, los sacerdotes les convenía, entre comillas, y les gustaba que el pueblo viviera en pecado, porque si vivía en pecado, más ofrendas traían. Igual que ahora. Amén. A los líderes les conviene que el pueblo esté en pecado, enceguecido, que no conozca la verdad. Porque si conocen la verdad, son pocos los que se van a arrepentir y la mayoría se va a ir. Y las ofrendas se van, los diezmos se van. Y le van a quedar entradas, pero poquitas. Los sacerdotes les interesaba más promover el pecado del pueblo en lugar de reprimir ese pecado. Pues cuanto más pecaba el pueblo, más sacrificios por el pecado traían y ellos más comían. La traducción del lenguaje actual, TLA, dice de Oseas 4:8: con las ofrendas que da mi pueblo para el perdón de sus pecados, ustedes hacen negocio. Por eso hacen todo lo posible para que el pueblo siga pecando. Y eso es lo que hacen hoy en día, hacen todo lo posible para que el pueblo siga así. Porque si les habla de santidad, les habla de humildad, les habla de ser como Cristo, hermano, el pueblo se va de la iglesia. Les conviene que sigan pecando, les conviene que les hablen solamente un mensaje suavecito, de amor, de promesas. Esa es la razón por la que ellos desecharon el verdadero conocimiento de Dios y se apartaron de la verdad por el lucro. El resultado de ese pecado está en el verso 9. El pueblo se volvió semejante a sus líderes y será el pueblo como el sacerdote. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice: y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Es decir, los sacerdotes y el pueblo se volvieron igualitos. Igual que hoy en día. Tal es el pastor, tal es la iglesia.
Si el pastor es un mundano que le gusta el Atlético Bucaramanga, le gusta ir al cine, si es un mundano, amados hermanos, que es coqueto, que le gusta abrazar a las hermanas, acariciarlas, manosearlas, el pueblo es igual. Tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Si el sacerdote es un orgulloso, su esposa es una orgullosa, cada semana trayendo modas nuevas, peinados nuevos, todas las hermanas de la iglesia andan en una competencia de modas, igualito. Si el pastor es un ambicioso, cada tiempo está cambiando de carro, está cambiando de propiedades, hermano, comprando, adquiriendo, el pueblo también se vuelve avaro. Tal es el pueblo, tal es el sacerdote. Será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Amén. El pueblo se volvió igual que los sacerdotes. ¿Y por qué? Porque esos sacerdotes se multiplicaron. ¿Y por qué se multiplicaron? Porque fueron puestos por reyes a su gusto. Y no porque ellos tuvieran llamado. Amén. En Israel durante la monarquía los sacerdotes fueron puestos, designados por el monarca de turno. Y elegidos no por un llamado de Dios, sino por la lealtad a ese monarca de turno. Y no por su devoción a Dios. Por eso sus sacerdotes eran obedientes al monarca, al rey de turno y no a Dios. Primer libro de Reyes 12:31 dice que Jeroboam hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. No eran llamados solo por ver la multiplicación de los sacerdotes. Como lo dice Oseas 4:7, cuanto más se multiplicaron, más pecaron. Amén. Primer libro de Reyes 13:13 dice: con todo esto Jeroboam no se apartó de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos dentro del pueblo. A quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. A quien quería. Hoy en muchos lugares de Europa, de Asia, de Marte, de Júpiter, de Plutón, los monarcas de turno establecen sacerdotes, pastores, líderes, no por un llamado. No se tiene en cuenta el perfil de Hechos 6, el perfil de 1 Timoteo 3, que tiene que ser irreprensible, marido y una sola mujer, que gobierne bien su casa, no dado el vino, no dado ganancias deshonestas, que esté lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de sabiduría, de buen testimonio. Eso no se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta si es leal a mí, si me conviene. Primer libro de Reyes 13:13, a quien quería lo consagraba. Primer libro de Reyes 12:31, amén, hizo sacerdotes que no eran de los hijos de Leví, que no habían sido llamados. Los verdaderos sacerdotes, por supuesto, tuvieron que huir del reino del norte al reino del sur, juntamente con los siervos de Dios. En segunda de Crónicas 11, del 13 al 16 lo dice. ¿Cuál fue el castigo? Dios a esos sacerdotes. Amén. Porque dice: los castigaré por su conducta y pagarán conforme a sus obras. El primer castigo era en su propio ministerio, en su propia vida. El verso 10 dice: comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. ¿Cómo así que comerán y no se saciarán? Amén. En Levíticos 26:26 Dios le advierte al pueblo que a pesar de tener pan, ellos por haber pecado no se iban a saciar. Es decir, iban a tener una vida insatisfecha. No estaban contentos con lo que tenían. Como dijo Pablo en Timoteo 6:8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los
No estaban contentos ni con la casa, ni con el carro, ni con el abrigo que tenían, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a hombres en destrucción y perdición. La raíz de todo lo malo es el amor al dinero. No están contentos, no los satisface el pan que Dios les da. Y como tienen las posibilidades, entonces comen lo que le haga, pero no hay satisfacción. No hay satisfacción el vestido, ni tampoco la casa, y por eso están comprando carros nuevos, casas nuevas, y están cambiando de un día para otro. No hay satisfacción. Eso es un castigo de Dios. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Aquí está evocando a los ritos de la fertilidad, donde las prostitutas de Acera, amén, de Baal, se unían carnalmente con ellos supuestamente para que los cultivos, amén, fructificaran o dieran fruto, y para que su descendencia creciera. No nacían hijos. Dios los cortaba, mas no porque dejaron de servir a Dios. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Amén. Y pereció y fue destruido en el año 722. Y el pueblo evangélico, la iglesia apóstata de la Odisea, también va a perecer y va a ser destruida ahora en la gran tribulación. Porque apartaron el oído de la verdad y se fueron tras las fábulas a escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso ya no hablan de santificación, no hablan de arrepentimiento, no hablan de una vida nueva en Cristo, no hablan de ser como Cristo, humildes, sencillos, no. ¿Y a quién se refiere, pastor? En general. Amén. Dios nos guarde. Póngase de pie, amados. ¿Sí ve la importancia de oír el mensaje correcto? ¿Cuántos adoramos al Señor? Padre, te doy gracias por esta palabra. Yo te doy toda la gloria. Te doy gracias, Padre. Gracias. Todo honor, toda gloria pertenecen a ti, Padre. Mil gracias, Señor. Te adoramos, Padre, te bendecimos, te damos la gloria. Mil gracias por esta palabra. Mil gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a valorar el verdadero conocimiento de Dios. Gracias. Todo honor, toda gloria pertenecen a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a tener el verdadero conocimiento tuyo, el correcto. Yo te alabo, te adoro, te bendigo, te pido misericordia, Señor. Ayúdame a vivir tu palabra. Ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoro, te alabo, te bendigo. Mil gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanita Azucena, vamos a recoger la ofrenda, por favor. Amados, este sábado, con la ayuda del Señor, vamos a evangelizar. Amén. A las 3:30 de la tarde. Por favor, hagamos el esfuerzo, vengamos. Amén. Es todo. Y Dios nos va a bendecir. Alabanzas al Señor. El domingo no vamos a tener culto en la tarde, va a haber solamente ayuno en la mañana. Amén. Hasta las 2, ustedes ya saben. Vengamos
¿Dispuestos? Bueno, pongámonos en pie. Mi esposa pasa y me hace el favor y ora por las ofrendas y despide el culto. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar gracias al Señor presentando las ofrendas delante de Él. Amén. Y antes de irnos, hay alguien aquí en el Facebook. Mary Sánchez pide oración. Amén. Vamos a estar orando por ella. Mary Sánchez dice que la nuera de ella se encuentra en la UCI después de haber tenido la bebé, para que Dios le restaure lo que tiene afectado y la sane. Amén. Vamos a estar orando también por ella. Amén. Bendito Señor y Padre, te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor amado, porque tú has sido muy bueno y muy precioso, mi Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado tu linda palabra en esta hora, Señor. Gracias, Señor. Nos vamos, Señor, muy agradecidos contigo porque nos has hablado, Señor. Toda gloria y toda honra es para ti, mi Dios. Antes de salir de ese lugar, Señor, queremos presentar ante ti esta petición, Dios mío. Mira, Señor amado, Mary Sánchez, Señor. Tal vez nosotros no la conozcamos, no sabemos quién puede ser su nuera, Señor, pero tú sí sabes quién es ella, Señor. Ella cree, Dios mío, Mary Sánchez cree que tú puedes obrar un milagro en esta mujer, Dios mío. Te rogamos que tengas misericordia de ella allí en esa UCI, Padre, que por la llaga de Cristo, por los méritos de Cristo, para la gloria de tu nombre santo, Señor, seas tú tocando esa parte afectada de su cuerpo y sea restaurándola, sea dándole vida, Dios mío, y sacándola en victoria de aquel lugar, Señor, para gloria de tu nombre, para gloria de tu nombre, Señor. Oh, para que esta mujer te conozca más y más, Señor amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También te rogamos que seas tú bendiciendo las ofrendas, Señor. Bendice al que ha ofrendado, al que ha diezmado con gozo, con alegría, Señor amado. Por favor, Señor, súplele y provéele a cada cual de acuerdo a su necesidad, en el nombre de Jesús. Ahora que vamos a casa, Señor hermoso, te rogamos que tú nos guardes, guarda nuestro camino, Señor, límpialo, Señor, limpia el camino delante nuestro, Dios mío. Por favor, Señor, protégenos, Dios mío, líbranos de cualquier accidente. Si ocurre una catástrofe, Señor, en esta ciudad, líbranos, guárdanos, Señor, guárdanos, Padre, para la gloria de tu nombre. Y si mi Cristo viniera en esta noche a levantar su iglesia al cielo, te rogamos, mi precioso Señor, no nos dejes. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios, dándote gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga.